Hay un hospital en Jalisco que atiende a mucha gente, es un hospital grande que atiende diferentes tipos de enfermedades, por lo que es un lugar que constantemente está lleno de gente. Es raro encontrar los pasillos solos, pero sí es común que en altas horas de la noche con menos gente yendo y viniendo, algunas personas digan que han visto o sentido cosas que no pueden explicar. Las personas que trabajan en la unidad de hemodiálisis, que se encuentra cerca de este pasillo a la morgue, siempre han contado cosas sobre el pasillo. Como que pueden escuchar que alguien va empujando una camilla o han visto sombras que van por el pasillo, pero al mirar bien no logran verles los pies. Muchos de los pacientes que tienen que pasar por ese lugar para ir o venir de hemodiálisis dicen que sienten un frío muy profundo al caminar por ahí, que incluso en temporada de calor el pasillo siempre se siente frío y no hay forma de explicarlo. Los guardias que revisan los pasillos para comprobar que no haya personas extrañas dentro del hospital también cuentan que además de sombras o el sonido de las llantas de una camilla, también han visto a una enfermera que va o viene por los pasillos. Las personas que van al tratamiento de hemodiálisis son los que me han contado más historias de ese pasillo. Conozco a estas personas porque comencé a llevar a mi papá a sesiones de hemodiálisis hace más de 4 años. Durante la espera, que es larga, muchos platicamos para pasar el rato y entre esas pláticas he sabido que muchos le temen a ese pasillo. No pasó ni una semana que había comenzado a llevar a mi papá a tomar esas sesiones, cuando él también comenzó a decirme que no le gustaba pasar por aquel pasillo, que sentía mucho frío, que sentía que había algo malo ahí. Imaginé que las personas se sentían así porque salían muy sensibles del tratamiento y que por eso me decían que se llegaban a sentir mal al pasar por ese lugar. Pero dicen que la muerte llama a la muerte y comprobé que es muy cierto aquel dicho. En aquel lugar la muerte ronda, por eso los enfermos pueden llegar a sentirla, por eso sienten aquel frío. Yo comprobé aquello de una manera tan triste que me es imposible olvidarlo, seguido lo recuerdo y sigo sintiendo que el pecho se me encoge, además temo por mi papá. Espero que jamás pueda toparse con el espectro que vi una noche al lado de una paciente que se llamaba María Carmona. Ella era una mujer de 65 años de edad, con un carácter muy bello, siempre estaba llena de cariño para dar a los demás. Ella falleció un invierno antes de que llegara la pandemia. Aquel invierno del que les hablo fue uno de los más fríos que he sentido, incluso llegó a caer nieve en este estado a pesar de estar lejos de los lugares donde nieva normalmente. Ya habían pasado 2 semanas que mi papá tenía que salir envuelto en cobijas para poder soportar la sensación de frío que se siente al momento de pasar por el pasillo de la morgue. Yo jamás he sentido el frío que describen los pacientes, incluso llegué a preguntar a otros familiares y me decían que efectivamente sentían esa sensación de frialdad, pero no era para tanto, aunque algunos de los pacientes incluso se ponían a temblar cuando pasaban por ahí. Una noche de sesión, un poco más de una semana antes de que la señora María falleciera, ella salió más temprano que de costumbre por un problema con su tratamiento. Al salir le pregunté si se sentía bien y si quería que la acompañara hasta la salida, para que pudieran recogerla para llevarla a su casa. Me contestó que estaba bien, que no me preocupara. Tomó sus cosas como normalmente lo hacía. Por lo regular ella se dirigía a la salida, no sin antes pasar al altar de la Virgen que se encuentra al final del pasillo, para persignarse, después seguía con su camino. Aquella noche, después de despedirnos, ella tomó el camino para salir como de costumbre, se fue caminando sola, iba llamando por teléfono para avisar a su hijo para que pasara por ella. Yo la miré salir, me preocupaba que pudiera sentirse mal y que nadie la ayudara, así que me salí un poco de la sala de espera para ver que ella diera vuelta rumbo a la salida. Por un momento sentí preocupación ya que la señora María se había detenido en seco a mitad del pasillo, había volteado hacia su derecha y se había quedado viendo hacia el otro pasillo, uno muy pequeño por el que solo parecía pasar el personal de mantenimiento. Yo esperaba ver salir a alguien de ese pasillo o que ella volteara a pedir ayuda, pero solo la vi que se quedó parada en ese lugar. No habían pasado 2 minutos que la vi actuar así, cuando me encaminé a ella para ver qué sucedía, entonces ella dio las buenas noches a alguien.
Justo cuando la iba a alcanzar, ella reanudó el camino. Yo la llamé por su nombre para preguntarle si estaba bien y volteó a verme diciéndome que no me molestara en salir al frío por ella, que estaba bien, solo estaba saludando a una persona que estaba en el pasillo. No le di la menor importancia a eso, pero de todas formas la seguí para asegurarme que llegara bien con su hijo. La miré subirse en el carro con el que llegaban por ella, le di las buenas noches y me regresé a seguir esperando que mi papá saliera del tratamiento. De regreso caminé por el mismo tramo por el que había ido, y ahora completamente sola, sentía que el frío que decían, y me calaba hasta los huesos. Me abracé los brazos pensando en que tendría que ponerme un suéter más cuando fuera a las sesiones y caminé hacia la entrada de hemodiálisis. Iba mirando hacia adelante, me sentía inquieta, no quería ver nada extraño ni por error, pero mis miedos se hicieron realidad. Pues cuando pasé por el pequeño pasillo donde se había parado la señora María a dar las buenas noches, alcancé a ver que una figura caminaba para internarse a donde estaban unas máquinas que parecían lanzar aire caliente. El lugar donde ponen los cadáveres siempre está cerrado, solo lo abren para pasar con las camillas que llevan a los recién fallecidos, pero ese pequeño espacio donde van las máquinas, aquel pasillo, está abierto a la intemperie y cualquiera puede pasar por ahí, pero no lleva a ningún lugar. Se me hizo raro ver a alguien dirigirse a esas horas al fondo del pasillo, pero al caer en cuenta de que logré ver una figura que iba vestida de falda y de blanco, de inmediato pensé en la enfermera que algunos dicen pueden ver en ese pasillo. Llegué a la sala de espera y me puse a rezar internamente. Me daba miedo encontrarme de nuevo con esa aparición, pero dudé por un segundo si no me estaba equivocando y realmente era una persona que trabajaba aquí. Quizás había visto mal por la falta de descanso. Aquella mujer se veía muy nítida para ser una especie de fantasma. Quizás en ese lugar estaba pasando algo malo, pero no necesariamente algo sobrenatural. Por la madrugada mi papá salió bien y tranquilo, nos dirigimos hacia el pasillo y volví a mirar hacia el lugar donde alcancé a ver a aquella enfermera. En ese momento no vi nada, de verdad me alivió pensar que solo estaba viendo cosas por el miedo que sentía, así que decidí dejar por la paz esas ideas para evitar asustar a mi papá innecesariamente. Pasaron casi 2 días cuando de nuevo fuimos al hospital como de costumbre. Llegamos temprano, así que me quedé parada en el espacio en que podía ver hacia la entrada para poder ver llegar a los compañeros del turno de mi papá, para así saludar a algunos con los que ya había hecho amistad. Comenzaron a pasar los pacientes, pero la señora María no llegaba y me preocupé. Justo estaba buscando su número para llamarla, cuando la vi que dobló la esquina dirigiéndose a la sala de espera. Me quedé tranquila de verla regresar a pesar de que no había podido recibir su tratamiento pasado. Pensé que algo malo estaba pasándole al ver que no venía sola como siempre, alguien venía detrás de ella cuidándola. Caminaba más lento que de costumbre. Antes de poder acercarme a la señora, para poder preguntarle de su salud, me llamaron las enfermeras para darles el medicamento que mi papá necesitaba. Volteé a ver si faltaba poco para que la señora cruzara el pasillo y poder preguntarle por su salud. Entró saludando a todos y comenzó a alistarse para entrar a su sesión. Me sorprendí de verla entrar sola si venía acompañada. Quizás su acompañante se había regresado por algo afuera. Todo transcurrió normal. Ella había comentado a todos que agradecía nuestro interés por su salud, que poco a poco se iba a sentir mejor, pues había tenido algunos inconvenientes con el catéter que tenía en el cuello para hacer la hemodiálisis. Después de unos días, ya había olvidado lo que había visto en el pasillo cuando la señora María, platicando conmigo antes de su sesión, me comentó que ya tenía unas veces que se topaba con la misma enfermera a la salida, pero que no se le hacía conocido el uniforme que llevaba, porque ahora los colores del chaleco eran diferentes. Le dije que también yo había visto a una enfermera caminar por el pasillo, pero que la había visto meterse en el pasillo donde están las máquinas. Las cosas se quedaron así, ninguna de las dos sospechaba que estuviéramos viendo a un fantasma o algo más, pero en la sesión siguiente de nuevo vi que venían acompañando a la señora María. Estoy segura que vi a una mujer. Esa noche estoy segura que vi a una joven chica detrás de ella,
al momento de que María dobló hacia la izquierda para pasar por el pasillo que la deja justo enfrente de la entrada de la unidad. Alcancé a ver bien que había una mujer joven acompañándola, después no la vi. Parecía que se había regresado dejando a la señora llegar sola hasta la sala de espera donde estábamos todos huyendo del frío. Intrigada por aquello decidí preguntarle abiertamente a doña María si la habían estado acompañando un tramo a la entrada para ver que llegara bien hasta la entrada de la sala de espera, pero ella me dijo que no. Que como de costumbre venía sola para que sus hijos no se desvelaran tanto, pues había acordado con ellos que solo la recogieran a la salida para que pudieran dormir más. A pesar de que mi cara seguramente estaba pálida por lo que me acababa de enterar, disimulé lo mejor que pude el temor que sentía, al saber que no había nadie con ella, porque yo estaba segura de que esas 2 veces que vi a aquella mujer joven venir cerca de ella. Después de 15 días desde la primera vez que vi la silueta de la mujer acompañante, una noche la miré mejor y la vi vestida como de enfermera, ya no tuve dudas, era más de una vez que había visto eso. Seguramente estaba pasando algo raro o yo estaba viendo algo sobrenatural. El lunes de la siguiente semana ella llegó acompañada de su hijo, caminaba con dificultad y parecía faltarle el aire. Cuando entró a donde estábamos esperando, ella pasó de inmediato sin tener ánimo de saludar, solo dijo un «Buenas noches, general», para luego entrar a la sala de hemodiálisis. Su hijo se quedó atrás y pude preguntarle si ella estaba bien, pero con preocupación me dijo que tenía unas horas que se había estado sintiendo mal de la nada, que pensaba que podría haber comido algo que le cayó mal e iban a esperar que le hicieran el tratamiento, para saber si la llevaban a consulta o se quedaba a descansar al día siguiente en casa. Me solidaricé con su preocupación por su madre, le deseé que pronto se recuperara y me dediqué a lo mío, saqué la costura que me había llevado para pasar el tiempo en vela esperando que saliera mi papá. Esa noche, de nuevo, la señora había salido antes que todos, le habían dicho que ahora sí se había tapado su catéter, que tenía que ir a que le pusieran uno nuevo. Salió cansada, su hijo le arrimó la silla que traía para él y la sentó diciéndole que la esperara en lo que él iba por el carro para llevársela a su casa. Yo me quedé platicando con ella unos minutos, me dijo que no me preocupara. Para quitarme las dudas le pregunté si había estado viendo a alguna chica o a alguna enfermera a la entrada del hospital y ella me dijo que sí, que tenía algunas semanas que siempre coincidía con una enfermera a la que daba las buenas noches. Pero ella solo contestaba el saludo con una ligera reverencia. La enfermera nunca le contestaba, solo le volteaba a ver y asentía en señal de regresar el saludo. Me quedé impactada, nadie más había visto a una enfermera venir o ir por el pasillo cuando ella salía, pero yo recordaba claramente que ella había comenzado a dar las buenas noches a alguien cuando pasaba por el pasillo. No sabía qué decir, ¿realmente la señora María estaba viendo un espíritu? Tampoco entendía por qué en varias ocasiones también lo había visto yo, aunque nadie más parecía verlo. Al final, no dije nada, creí que no sería prudente decirle que no había visto a la enfermera más que 1 o 2 veces y que nadie más lo había hecho. Imaginé que podría afectarle de mala manera. Sin decir palabras sobre el asunto me despedí de ella y curiosamente me dijo que ya no tenía ganas de seguir viniendo al hospital, que el frío la tenía cansada, después se rió de su edad. Se paró como si nada, tomó la pequeña silla en la que estaba sentada, se la colgó en el brazo como bolsa y me dijo que mejor se iba a ir a esperar a su hijo allá, donde estaba el altar de la Virgen, pues desde ahí podría verlo mejor cuando llegara para meterse rápido al carro porque se sentía terriblemente cansada. Quise persuadirla de que no se fuera, no era buena idea que se moviera sola sintiéndose mal. Además el frío que estaba haciendo no iba a hacerla sentir mejor, pues seguramente al final del pasillo se sentiría más el aire por lo solo que estaba. Era mejor esperar en el calor de la sala de espera que estaba llena de pacientes y acompañantes. Por eso de alguna manera la compañía nos daba calor a todos. A pesar de que le estuve rogando, ella muy decidida comenzó a caminar. Le dije que la acompañaba y en ese momento me llamaron para ir con la enfermera que estaba con mi papá.
A pesar de que le pedí que me esperara, no me hizo caso y nadie más hizo algo por evitar que saliera. Después de todo, casi todos los que estamos en ese lugar nos preocupamos solo por nuestros pacientes, así que no le ponemos atención a los demás, a menos que seamos muy cercanos o nos pidan ayuda directamente. Sin hacerme caso, ella se fue sola por el pasillo y yo me entretuve más de lo deseado, pues mi papá se había puesto enfermo durante el tratamiento. Cuando estaba recibiendo las instrucciones, vi que una señora llamada Lucía había entrado a la sala de espera alterada y varias personas se habían puesto alrededor de ella preguntándole cosas. Cuando terminó el informe del estado de mi papá, salí apresurada a llamar por teléfono a mi hija para que me viniera a recoger, porque no quería llevarme a su abuelo así cansado en un taxi. Lo mejor era que ella viniera por nosotros, así en caso de ponerse enfermo, podríamos regresar pronto al hospital para que recibiera atención. Recuerdo que apenas iba a preguntarle cómo estaba a mi hija, cuando escuché unos gritos en el pasillo. Casi todos los que estaban esperando a sus pacientes salieron corriendo a ver de qué se trataba, pero yo me regresé a la sala a esperar a que me llamaran para mover a mi papá en la silla de ruedas. Poco a poco vi que el asunto se volvía más grande. El médico había salido corriendo rumbo al final del pasillo. Luego vi que otras personas llegaban al lugar donde estaba la Virgen de Guadalupe. A pesar de que estaba esperando a mi papá, me acerqué lo más que pude a la puerta de salida de la sala de espera y le pregunté a otra señora que conocía lo que había pasado. El alma se me salió del cuerpo cuando me dijo que aparentemente la señora María había tenido un accidente cerca del altar a la Virgen, se había caído. Con todo el escándalo no sabía con certeza lo que estaba pasando, muchos entraban y salían de la sala buscando cosas, luego los pacientes comenzaron a salir del tratamiento. Los familiares comenzaron a impedir que salieran al pasillo, para que no vieran todo el movimiento que estaba pasando afuera. Me quedé con mi papá esperando a que nos dijeran lo que pasaba y al pasar un rato llegó un guardia, que nos iba a indicar el otro lugar por donde podríamos salir esa noche, pues el espacio donde estaba el pasillo iba a ser cerrado por el momento. Pensé que había fallado alguna parte del piso o se había hundido provocando la caída de Doña María. También imaginé que le había caído algo desde arriba o había metido el pie en algún agujero, porque nada me indicaba que hubiera pasado otra cosa. Además, nadie sabía más que yo, todos pensaban que ella se había caído por alguna razón. Cuando íbamos rumbo a la salida, todos iban pidiendo por ella ante Dios o hablando de la señora María porque esperábamos que se recuperara del accidente que había sufrido. Desgraciadamente no había sido una simple caída o golpe. A la mañana siguiente nos avisaron a todos que el velorio de la señora María sería en cierto lugar, también nos informaban la hora y el templo donde sería la misa. Nadie preguntó nada por miedo, así que unos días después nos enteramos por una enfermera que a Doña María le había dado un accidente cerebrovascular mientras esperaba a su hijo sentada. Al parecer ella sintió que le faltaban las fuerzas y donde pudo había colocado la pequeña silla para sentarse a esperar. Ese lugar había sido cerca del altar de la Virgen, dentro del pasillo de la morgue. Ella se había ido de espaldas hacia el piso cuando sucedió aquello y fue por eso que la gente comenzó a correr porque alguien había alcanzado a ver cómo la señora había caído del asiento en el que estaba. Después había llegado el doctor, su hijo y otra persona del hospital para moverla a una camilla y llevarla a la zona de urgencias. Desafortunadamente no pudieron hacer nada, fue tan súbito que había muerto en el momento. Todos estábamos consternados. A la noche siguiente que tocó el tratamiento, la muerte de aquella mujer se había transformado en un montón de rumores y conjeturas porque Lucía, la señora que había entrado aterrada aquella noche a la sala de espera, no estaba asustada por presenciar la caída de la señora. Esa noche, cuando falleció María, ella había ido al baño y de regreso había visto como una enfermera iba caminando por el pasillo hacia la salida. Todo le pareció normal hasta que fijó bien su vista en ella y entre las sombras del pasillo, porque no se iluminaba por completo el lugar con las luces, vio que esa figura no tenía piernas. Solo flotaba y al dar la vuelta para salir, escuchó como Doña María le había dado las buenas noches.
Lucía lloraba inconsolable, decía que ya no quería pasar más por ese pasillo, porque tenía miedo de ver a aquella enfermera porque podría pasarle algo malo si la veía de nuevo. En una ocasión estuve internada en un hospital por una cirugía de la vesícula. Nunca me han gustado los hospitales, así que pienso que sentí mucho más estos sucesos porque quería irme a cada momento de aquel lugar. Habíamos varias mujeres en la habitación recuperándonos, la comida como en todos los hospitales, no era buena, pero al menos era comible, me sentía cansada de pasar tantas semanas en terapia intensiva, quería irme. Durante los 4 días que pasé recuperándome, habían ido a cuidarme una de mis hermanas y mi mamá, solo mi hermana escuchó las mismas cosas que yo había escuchado, pero al parecer solo mi hermana y yo fuimos las únicas que vimos a aquel fantasma, pues las otras personas que estaban en cama y sus familiares decían que no habían visto nada. Cuando me operaron fue de emergencia, tenía algunas semanas sintiéndome mal. El estómago me dolía muy seguido, no podía comer bien y cuando comía algo con leche o algo con grasa comenzaba con vómitos que no paraban en un rato. Había ido al hospital 2 o 3 veces, me habían diagnosticado piedras en la vesícula, me decían que tenía que ir lo más pronto posible a valoración quirúrgica, pero como tenía mucho trabajo en la escuela, pensé que sería buena idea esperar a que llegaran las vacaciones para someterme a la cirugía. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme bien, una tarde que estaba terminando con las clases normales de mi día, el dolor me impidió hacer cualquier otra cosa, la sensación era horrible, no podía dejar de vomitar y un sudor constante me empapaba todo el cuerpo. Una compañera me llevó a la clínica que me correspondía y ahí me trataron de inmediato, el dolor subía a niveles insoportables, recuerdo que no paré de llorar en mucho rato hasta que comencé a sentir que me desmayaba. Fue por eso que en 4 horas ya me estaban preparando para entrar a quirófano. Tras una larga cirugía quedé inconsciente 2 días en terapia intensiva, pensaron que no iba a despertar, pero por algo sigo aquí, pienso que regresar de aquello es un milagro. Una vez que comencé a recuperarme favorablemente, el doctor Rosas, mi cirujano, decidió que podía ir a un piso a pasar algunos días en observación antes de mandarme a mi casa. Me sentía motivada de aquellas palabras, imaginé que ya había pasado lo peor, aunque la realidad es que ni el susto de casi morir me preparó para lo que me tocó ver en aquel piso. Los primeros 2 días dormí mucho, no recuerdo bien las cosas, ya que solo despertaba para intentar comer las papillas que me daban o cuando sentía el movimiento de los doctores a mi alrededor. Esos días se había quedado muchas horas mi mamá, pero no pude ni saludarla por lo cansada que me sentía. Al tercer día sentí mejorarse mis fuerzas, comencé a estar despierta, comí mejor y mi hermana me dijo que me veía más repuesta, así que el doctor me dijo que las cosas iban bien, solo esperaban que los estudios del día siguiente demostraran que efectivamente todo iba bien y no hubiera ninguna infección, para ver si me podía ir a mi casa. El día pasó lento, entraban enfermeras, familiares de las otras internadas y demás gente que hacía que me sintiera harta de estar ahí. Llegó la noche, todo se calmó en comparación al día, al fin tenía tiempo para descansar tranquila con todos dormidos. Mi hermana también estaba dormida, yo miraba por la ventana dejando pasar el tiempo para ver si podía quedarme dormida. Ya entrada la madrugada, no vino nadie más a revisar a los enfermos, al parecer no había nada pendiente pero no podía dormir. Desperté a mi hermana para que me diera un poco de agua, tras despertarla me dijo que pasaría al baño. Ella salió y me quedé sola, no había movimiento, solo escuchaba los ronquidos de mis compañeras de cuarto al dormir. Las luces estaban apagadas, solo permanecían prendidas las del pasillo principal, donde estaban los elevadores y el control de enfermería. Estaba mirando afuera cuando caí en cuenta que mi hermana ya se había tardado mucho en el baño, se me hizo raro, pero no podía llamarla en voz alta porque iba a despertar a alguien. Esperé un poco más, tras un rato de espera comencé a escuchar susurros, me imaginé que alguien estaba platicando afuera.
El cuarto donde yo estaba se encontraba cerca de las escaleras de emergencia, apenas unos 2 metros de la puerta donde me encontraba me separaban de esas escaleras. Imaginé que mi hermana había comenzado a platicar con alguien, pero poco a poco esos susurros comenzaron a escucharse como palabras con llanto. Se escuchaba como una conversación con quejidos y lágrimas, así que de inmediato imaginé que algún paciente se encontraba grave, por lo que intenté quedarme dormida para no escuchar aquello. Mi hermana regresó, de inmediato abrí los ojos y le pregunté si era grave lo que le pasaba a aquella señora. Ella me preguntó que cuál señora. Extrañada le dije que la había escuchado platicar con alguien en el pasillo cuando fue al baño, pero negó que eso pasara. Solo había ido al baño y regresado, todo como normalmente lo hacía. Me quedé pensando si era en el cuarto de al lado lo que escuché e intenté ya no darle más importancia para no ponerme nerviosa. Al poco rato mi hermana se quedó dormida de nuevo a pesar de estar sentada en aquella silla incómoda. Recuerdo que comencé a pensar en todo lo que tenía que hacer en el día para luego venir a cuidarme en la noche. Mientras estaba pensando eso, de nuevo comencé a escuchar que alguien hablaba muy bajo, susurrando, pero como estaba más ocupada pensando en cómo podía ayudarle a mi hermana o a quien podía pedirle que viniera a cuidarme al día siguiente, no puse atención a lo que decía esa voz hasta que los sollozos se volvieron muy fuertes. Miré hacia el pasillo, pero solo vi que una enfermera estaba preparando cosas para ponerle a algún paciente. De ahí en más, no veía a nadie moverse, mis compañeras de cuarto y sus acompañantes seguían dormidos a pesar de aquel llanto que se escuchaba. Pensé que era normal escuchar llantos en el hospital, pero era bastante irritante escucharlo, me sentía asustada. Pensaba que alguien estaba grave y lo menos que quería era que alguien muriera o escuchar que alguien se ponía mal, solo quería salir de ahí lo más pronto posible y olvidarme de todo eso pronto. Cerré los ojos de nuevo, me puse a contar ovejas para ver si podía quedarme dormida, pero a pesar de que el tiempo pasaba y se hacía más tarde, no lograba dormir. Mi hermana se despertó de pronto, me miró e inmediatamente le contesté que estaba bien, solo que no podía dormir. Ella miró su reloj, me dijo que eran las 3:30, que mejor intentara dormir un rato porque a las 6 de la mañana iba a venir el doctor a hacerme la curación de la cirugía y después no iba a poder dormir en toda la mañana por los ruidos. Me recosté asegurándole que ya me iba a dormir. Ella se acomodó el suéter con el que se estaba tapando los brazos, no tardó en quedarse dormida. A pesar de que yo tenía los ojos cerrados, no podía dormirme. El cansancio de no moverme de la misma posición me tenía agotada, así que intenté girar un poco para ver si así podía encontrar la mejor forma de dormir. En un movimiento brusco me lastimé, inevitablemente di un quejido y mi hermana se despertó asustada preguntándome si estaba bien. No había terminado la pregunta ella cuando las dos comenzamos a escuchar susurros de alguien que hablaba y lloraba al mismo tiempo. Ambas nos quedamos mirando en silencio, luego pasamos la vista hacia el pasillo, pero no había nadie, las enfermeras estaban descansando en su puesto de control. Con la incomodidad de escuchar que alguien estaba sufriendo, ninguna de las dos se atrevió a preguntar qué pasaba. Mi hermana se acercó a mí y con voz baja me dijo que iba a ayudarme a acomodarme en la cama. Los susurros se habían convertido en un llanto ahogado de una mujer, pero no atinaba a saber si escuchaba eso afuera del lado de las escaleras o en el cuarto junto al mío. Sin poder callar más, le comenté a mi hermana que me daba lástima la pobre mujer que estaba llorando y justo en ese momento el lamento paró. Mi hermana abrió los ojos, en señal de regaño, me indicó con su dedo índice en la boca que me callara, parecía que le falté al respeto a alguien y no supe ni cómo. No creía que fuera malo lamentar el dolor de otra persona. No volví a escuchar el lamento, pasaron las horas y no había podido dormir, pero del lamento ya no supe nada. Cuando el doctor fue a revisar que la herida estuviera en buenas condiciones, yo tenía toda la noche sin dormir, así que efectivamente no logré conciliar el sueño después, porque comenzaron a desfilar enfermeras.
Médicos y demás personas revisando todo, sin mencionar lo animadas que estaban mis compañeras de cuarto. Se la pasaban platicando entre ellas o con los familiares de la otra, haciendo un gran escándalo. Cuando al fin pude dormirme eran más de las 3 de la tarde. Mi mamá había llegado a verme, pero casi no había podido platicar con ella por el cansancio que sentía. Me quedé dormida toda la tarde y desperté poco después de las 10 de la noche, cuando mi hermana había llegado a cuidarme durante el horario nocturno. Todo transcurrió normal, ambas platicamos un rato, le dije lo que el doctor me había dicho, tenía que quedarme al menos otro día más en observación para descartar cualquier cosa. Preocupada le dije a mi hermana que le pidiera a su hija que viniera a cuidarme, le mencioné que yo le pagaba la noche para que no se quedara sin trabajar. Ella negó la sugerencia, insistiendo que lo hacía porque me quería cuidar ella, que no me preocupara. Cuando vimos cómo las luces comenzaron a apagarse una a una en los cuartos vecinos, imaginamos que era hora de dormir, así que comenzamos a susurrar un rato para platicar un poco más. Mis vecinas de cama ya estaban dormidas, la enfermera llegó a comentarme que se iba a retirar al control, pero si necesitaba algo mi hermana podía ir a buscarla. De nuevo todo estaba tranquilo, afortunadamente mi hermana no tenía sueño, comenzó a platicarme para que pudiera quedarme dormida, pero al hacer una pausa me desperté de nuevo, me dijo que iba a pasar al baño rápido. Ella apenas se estaba levantando de la silla cuando escuchamos susurros, los ignoró siguiendo en lo suyo, acomodar su silla con una cobija para cuando regresara taparse. Yo me quedé de piedra, esa pequeña voz era la misma de la noche anterior. Estaba segura que era igual, idéntica, y eso no podía ser posible. Además, en toda la mañana no escuché ninguna voz parecida e incluso supe que en el cuarto de al lado no había ninguna mujer internada. Cuando mi hermana caminó hacia la salida del cuarto se paró justo antes de salir, los sollozos comenzaron a escucharse. Se regresó conmigo y se sentó diciéndome que podía aguantar un rato más para dejar que la señora tuviera su espacio. Cuando le pregunté cuál señora, ella me dijo que justo estaba saliendo del cuarto cuando alcanzó a ver que una señora estaba llorando con las manos en la cara justo en las escaleras de emergencia. Incluso las puertas de ahí estaban cerradas, así que intuyó que no quería que la escucharan llorar. Ambas nos quedamos un rato hablando muy bajo, los lejanos sollozos de la señora siguieron por un rato, pero mi pobre hermana ya no aguantó más, así que salió casi de puntitas hacia el baño. Supongo que seguía pensando que no quería molestar a la mujer que sufría afuera. Cuando regresó del baño la vi que miraba de un lado a otro, luego fue hacia el lado opuesto del baño, regresó conmigo, se sentó en la silla y me dijo muy asustada que ya no vio a la mujer de las escaleras, pero los sollozos sí los escuchó hasta que cruzó la puerta del baño, luego ya no oyó nada. Por eso, cuando había regresado conmigo se había detenido buscando quién podría ser, había revisado la regadera para pacientes, luego fue al otro extremo del pasillo, pero no encontraba a la mujer que había visto llorar en las escaleras de emergencia. Le pedí que dejara de asustarme, que seguramente no había visto bien, así que ambas nos quedamos inconformes con la situación, no volvimos a tocar el tema. Tampoco escuchamos los susurros de aquella mujer, pensamos que podría haberse calmado y ya estaba al lado de su enfermo cuidándolo. Sin pensarlo más me quedé dormida, descansé de corrido hasta que llegó el doctor a revisar mis puntadas. Desafortunadamente aquella limpieza había sido muy dolorosa, me comencé a sentir mal poco a poco. Por la tarde tenía fiebre, el doctor me había dicho que habían iniciado otro tratamiento, que iba a mejorarme pronto pues era esperado lo que me estaba pasando. Sin cuestionar nada dejé que me pusieran lo que necesitara, el dolor era fuerte, también la sensación de calor, no me sentía cómoda pero aún así me dormía profundamente a pesar del ruido. Aquella noche mi mamá prefirió quedarse a cuidarme, cuando abrí los ojos durante la madrugada me dijo que estaba segura que lo mejor era que mi hermana descansara, al menos un día mientras ella se quedaba a cuidarme. Me imaginé lo peor, que quizás el doctor le había dicho que podía comenzar a empeorar de un momento a otro y ella había decidido quedarse a toda costa conmigo.
Dejé que mi mamá pensara que estaba dormida, pero dejaba los ojos cerrados para no verla. Sentía que iba a soltar el llanto si me dejaba ser débil. Mi mamá no podía verme así de mal. Cuando escuché que ella había dejado de rezar, abrí los ojos. Se había quedado dormida con el rosario en la mano, seguía sintiendo ese calor intenso que venía desde mi estómago y justo cuando quería comenzar a llorar de la impotencia, un llanto que no era el mío se escuchó. De nuevo era esa voz de mujer, pero ahora no había habido susurros primero, el llanto comenzó, lo escuchaba más claramente que en los días pasados. Olvidé por completo mi dolor y con la rigidez del susto que sentí al escuchar el llanto una punzada en el estómago comenzó a subir hasta mi garganta. Mi mamá se despertó, me vio la expresión y me preguntó por qué estaba llorando, pero al acercarse se dio cuenta que no era yo quien estaba llorando. Miró hacia el pasillo, le pedí que llamara a la enfermera para que me pusiera algo que me quitara el dolor. Me dejé ir hacia adelante pese al dolor, pero extrañamente eso hacía que sintiera un poco menos intensa la sensación de palpitación en el estómago. En el momento que me hice hacia adelante miré de hacia mi lado derecho buscando ver que venía la enfermera con mi mamá para que acabara aquella tortura, pero lo que vi me aterró hasta el punto de tensar todo el cuerpo e incrementar el dolor que estaba sintiendo. Comencé a vomitar del dolor, pero en mi mente solo pensaba en lo que acababa de ver. Una mujer de cabello largo, a la que no se le podía ver bien la cara se había asomado a mi cuarto, pero solo había podido ver su pelo, un brazo y su larga bata que desaparecía sin tocar el suelo. Mientras comenzaron a ayudarme para que me mejorara, prendieron las luces, comenzaron a ir y venir el doctor, las enfermeras y mi mamá. Al poco rato el dolor aminoró, comencé a quedarme dormida pero una alarma se encendió en otro lado. La enfermera que estaba dándome medicamentos salió de inmediato del cuarto cerrando las cortinas que nos dividían las camas. El doctor que estaba conmigo comenzó a darle instrucciones a mi mamá. A lo lejos escuchaba ruidos de muchos pasos que jalaban cosas y entre el movimiento algunas frases de indicación. Mi mamá salió a ver qué estaba pasando y se regresó de inmediato conmigo. Me tomó de la mano para preguntarme cómo estaba. Yo le contesté que iba a estar bien, ella también creía lo mismo. Luego me abrazó ligeramente diciéndome que iba a rezar un poco por la persona a la que estaban ayudando los doctores en el otro cuarto. Cansada, apenas pude estar despierta, pero estoy segura que comencé a escuchar esos sollozos. Aquella mujer seguía llorando despacio, confundiendo su voz con las de otras personas que también lloraban intentando contener su dolor. Cerca de mis manos mi mamá había puesto el rosario en la cama, la escuchaba rezar muy rápido mientras todo el ruido de al lado continuaba. Tras un rato el llanto de una mujer ya mayor se escuchó con fuerza y abrí los ojos, las luces seguían prendidas y salió volando por el aire una serie de cajas que estaban en algún lugar del pasillo, luego sonó una alarma. Unas enfermeras comenzaron a recoger las cajas vacías, quejándose que de nuevo se había abierto la puerta de emergencia sola. Tras un minuto la alarma se dejó de escuchar, las oraciones de mi mamá no pararon, cuando volteé a verla, estaba parada al lado de mí, sujetando en la cama el rosario que había puesto cerca de mis manos mientras rezaba con los ojos cerrados. Aunque todo era confuso en ese momento, ya no sentí la sensación de miedo que me había provocado los espasmos y el dolor. Interrumpí la oración que hacía mi mamá para decirle que me sentía mejor, que le dijera a la enfermera. Ella me sonrió, pero no dejó de orar hasta que terminó todo el rosario, después salió a buscar a la enfermera que me atendía. Todo se calmó, comencé a ver que la luz del amanecer se divisaba a lo lejos. Cuando la enfermera llegó a quitarme los botes vacíos de medicamento, de los que van en las venas, me preguntó si me sentía bien, si no estaba asustada, negué con la cabeza. Después de un rato le pregunté a mi mamá si ella sabía lo que había pasado en el cuarto de al lado, se acercó para decirme despacio que una persona había fallecido en el cuarto de al lado. Algo así me imaginaba por todo el llanto que escuché, le pregunté si había mucha gente con el difunto. Ella me dijo que no hubo más que una sola persona, un señor que ahora lloraba parado en el pasillo. No le creí,
Le dije que quizás se había confundido, pero la señora de la cama de al lado, que estaba escuchando todo, me dijo susurrando que ella se había despertado por los llantos de una mujer, así que concordaba conmigo. También había escuchado que varias personas lloraban, al menos un hombre y una mujer. Mi mamá nos pidió que dejáramos de estar pensando en eso. Luego nos dijo que lo mejor sería pedir por el alma de esa persona. Ni yo, ni mi vecina dijimos más, no parecía correcto decir algo más. La mañana llegó pronto, el movimiento era el mismo, la única diferencia fue que pude ver cómo movían el cuerpo de la persona fallecida, envuelta en sábanas, y sentí un escalofrío horrible en todo el cuerpo. Por lo regular uno sabe que alguien fallece, pero no siente un impacto fuerte si es un desconocido. Incluso me sorprendió sentirme tan mal por esa persona. Esa madrugada no escuché a la mujer, mi hermana se había quedado conmigo todo ese día, desde la tarde hasta el día siguiente, y ninguna de las dos llegamos a escuchar o ver algo como las noches anteriores. Cuando platicamos de esas 2 noches, cuando ya estaba recuperándome en casa, sin ponernos de acuerdo pensamos que aquella mujer era un espíritu que había ido a buscar a aquel difunto. Esto nos pasó a mis 2 primos y a mí en unas vacaciones de verano, en las que fui a visitar el pueblo de donde era el papá de mi papá. Este lugar es un municipio fuera del centro del estado y tiene poco turismo, porque casi todas las personas que viven ahí se dedican al campo. Es un pueblo grande, por eso hay un hospital grande que atiende a los que viven ahí, pero antes había un pequeño hospital que le daba atención a todas las personas. Pasados varios años ya no fue suficiente para recibir a todos y cerraron el lugar para hacer uno más grande en otro terreno. Así fue como a las afueras del pueblo había quedado la clínica abandonada. Le habían colocado una malla de protección a su alrededor para que no se metieran los animales, no tenía vigilancia. Después de un tiempo comenzaron los rumores sobre ese lugar. Los rumores eran los de siempre: niños que se aparecían, sonidos de llantos, gritos inexplicables y demás cosas paranormales. Aquellas vacaciones, cuando llegué al pueblo, conocí a mis primos Laura y Germán. Nunca nos habíamos visto, pero de inmediato nos llevamos bien. Pasamos muchos días yendo a lugares o paseando con los familiares o amigos de ellos. Después de 2 semanas fiesta se nos ocurrió hacer una noche de cuentos de terror. Durante esa noche fue que me enteré de las múltiples historias que tenía el hospital abandonado, y como siempre he sido muy curioso les dije que quería conocerlo. Laura me dijo que no, que el lugar estaba prohibido por todo lo que pasaba, pero Germán siempre había querido entrar a ese lugar, así que me secundó el plan de ir a ver si encontrábamos brujas o fantasmas por la noche. Tras mucha discusión Laura aceptó, le iba a regalar unos audífonos que quería. Más fácil no había podido ser la negociación y quedamos en ir a la noche siguiente a buscar fantasmas al hospital. Como planeamos, nos fuimos por la tarde de lunes, nos quedamos esperando cerca del lugar para que, en cuanto cayera la noche, meternos sin que nadie nos viera. Pasar el alambrado fue fácil, había muchos huecos hechos por otras personas, así que era obvio que los rumores fueron esparcidos por gente que había entrado o simplemente había vagos buscando dónde estar. Cuando íbamos caminando pasamos por entre el pasto crecido, los espinos y mucha tierra. Entre todo eso alcanzábamos a ver senderos como si varias personas hubieran ido seguido dejando ese camino para llegar más fácilmente al interior del edificio. Íbamos bromeando mientras Laura nos regañaba pidiendo que bajáramos la voz, para que nadie se diera cuenta que estábamos ahí, ya que podríamos encontrarnos con alguien más que estuviera visitando el lugar y eso podría ser malo. Nos dijo que si se enteraba la abuela nos tocaría algo peor que un regaño. Habíamos traído una linterna solamente, así que teníamos que pegarnos los 3 para poder ver por dónde íbamos. Jamás se nos ocurrió prepararnos para la salida, solo llevábamos la linterna y cuando estábamos ahí nos dimos cuenta que podría haber sido buena idea traer al menos un palo para poder defendernos en caso de que saliera algún animal.
Al llegar vimos que las paredes estaban vandalizadas, estaban llenas de grafiti y la puerta principal estaba cerrada con tablas. A pesar de que no vimos una entrada, decidimos buscar una. Si había un camino por donde la gente pasaba, tenía que haber una entrada. Mientras mirábamos alrededor para ver la forma de entrar, la noche comenzó a hacerse más profunda, la luna alumbraba poco por estar solo en forma de uña. Tras 15 minutos de estar buscando cómo entrar, al fin vimos una ventana abierta en el segundo piso. En una pared estaban apiladas piedras y botes de gasolina, de tal forma que podía subir hasta brincar a la orilla de un pequeño cuarto para entrar por la ventana. Nos dimos cuenta que aquel cuarto era una especie de bodega en muy mal estado. Nos apuramos a subir porque parecía que podía caerse por completo ese techo y brincamos hasta la ventana. Adentro lo primero que vimos fue una cama tirada, varios trapos sucios, palos que habían arrojado dentro y mucha suciedad. Donde quiera que veíamos había arañas o insectos corriendo por todos lados. Al salir de aquel cuarto había un pasillo que tenía muchas puertas. Imaginé que lo mejor sería ir de cuarto en cuarto investigando qué había adentro. Mientras mirábamos lo deteriorado del lugar intentábamos asustarnos entre nosotros, al final parecía que el más asustado de todos era Germán, que comenzó a decir que se estaba sintiendo mal, que quería irse. Yo quería bajar a la primera planta a ver qué me encontraba, era sorprendente lo pequeña que era la clínica por dentro, pensé que tendría pocas oportunidades para asustar a mis primos. Abrimos cada puerta que vimos. Algunos consultorios con muebles destruidos tenían huellas de pisadas, era evidente que más personas iban a ese lugar a buscar fantasmas. Llegamos a algunas oficinas, comenzamos a ver los papeles que estaban tirados, aunque no entendíamos nada seguíamos revisando para ver si había algo interesante, yo buscaba material para poder asustarlos. En un momento de estupidez adolescente se me ocurrió poner mi nombre arañado con un pedazo de metal en la pared y seguí intentando asustar a mis primos porque yo no creía cosas de fantasmas. Al momento de llegar a las escaleras para bajar al primer piso vi una gran araña, de esas que son inofensivas, la agarré y luego se la aventé a Laura, quien hizo un grito horrible, después comenzó a llorar. Ella me decía que ya no quería seguirme el juego, que iba a irse con Germán y él estuvo de acuerdo con eso. Sin importarme nada de lo que me estaban diciendo, bajé las escaleras lo más rápido que pude para dejarlo sin luz porque yo traía la linterna. Ambos comenzaron a gritarme que subiera, luego empezaron las amenazas, pero no pude seguir bromeando con ellos porque en el suelo, justo bajando las escaleras vi unas gotas de algo negro en el suelo. Subí corriendo a decirles que lo mejor era que nos fuéramos de ahí, pero al ver mi cara de espanto se empeñaron en saber qué era lo que había visto abajo. Le dije que no estaba seguro, pero había gotas de sangre en el suelo. Ambos se miraron y luego me quitaron la linterna, dijeron que querían ir a ver, pero me iban a tener vigilado por si quería asustarlos de nuevo. Iba detrás de ellos pensando en que era un error enorme bajar a ver, pero era obvio que no me iban a creer que era peligroso, sin duda aquello parecía sangre seca. Cuando bajamos vimos las manchas, nos acercamos a ellas y Germán escupió a donde estaban, puso el pie sobre ellas para ver si podía remover. Cuando vio que se despintaron de un color rojo, nos dijo que era muy probable que fuera sangre, pero lo más extraño es que no parecía muy vieja. Laura fue la primera en decir que lo mejor era irse. Quizás alguien loco estaba haciendo cosas en esa casa, yo pensé que alguien dejó eso para que los que entraran se asustaran, pero Germán quería ver más. Como era el primer piso, no entraba nada de luz o aire, todas las ventanas estaban tapadas con madera o periódico y las hierbas crecidas no dejaban ver nada por las rendijas o partes que daban hacia el exterior. Mientras más mirábamos los cuartos más raros se ponía todo. Había pedazos de comida con cucarachas y eso era malo, seguramente alguien estaba yendo o viviendo ahí. Un olor raro, como a humedad o basura, comenzó a ser más y más evidente. Los tres sabíamos que teníamos que irnos, pero seguimos por el simple morbo de saber lo que pasaba ahí. Dejamos de ver esas gotas,
pero cambiaron a ser cera de vela tirada por todas partes. Vimos que en algunas paredes había rayones negros como de marcador. Lo peor fue ver que alguien había escrito maldiciones en las paredes. Al final llegamos a un espacio que parecía ser una sala de espera, había bancas volteadas y mucha basura. Ahí nos llegó un olor tan asqueroso que Laura se alejó a vomitar en la oscuridad. Germán apuntó la luz a ella para ver que estuviera bien, luego me dejó la linterna para ir a ver de cerca a Laura. Cuando los tres nos compusimos del asco, nos tapamos la nariz con la mano para aguantar un poco el olor. La basura estaba por todos lados y de nuevo muchas manchas de sangre se veían en el piso, estaban mezcladas con la cera. Germán ahogó un grito, le pregunté qué había visto pero me contestó que no vio algo, que había sentido algo. Los tres nos miramos, luego le dije a Laura que dejara de asustar a su hermano, pero ella negó haberlo tocado, estaba parada a su lado, pero jamás había movido la mano de su estómago pues con la otra se estaba tapando la nariz. Me regresé a apuntar la luz hacia donde estaban las manchas de sangre y comencé a ver algo pintado en el suelo. Les dije a mis primos que se agarraran de mí, luego comencé a apuntar a todos lados para asegurarme de que no había nadie entre la oscuridad. Germán me dijo que ya no se iba a despegar de nosotros y nos agarró, a Laura de la mano, a mí de la playera. Nos acercamos tropezándonos con nuestros pasos, comencé a mover la basura que estaba en el piso con un pie, mis primos hicieron lo mismo hasta que dejamos al descubierto un pentagrama. Laura comenzó a persignarse, le pedía a Dios que nos protegiera del mal. Germán me dijo que era hora de correr porque definitivamente aquello era obra de satánicos o de brujas y él no quería quedarse más. La oscuridad de la noche nos comenzó a dar mucho miedo. Con solo una linterna sentía que en cualquier momento alguien podía salir de cualquier lugar y hacernos algo. Los tres nos aseguramos de ir bien agarrados entre nosotros porque íbamos a comenzar a caminar rápido para salir de ahí, pero Laura dio un grito, se había resbalado, estaba en el suelo, pero no se había soltado de su hermano. Comenzamos a decirle varias cosas que me dan vergüenza ahora. Ella comenzó a llorar diciendo que no se había caído, que algo le había jalado el pie, por eso se había resbalado. Sentí que todo mi cuerpo se puso en alerta por el terror que quería disimular, era obvio que tenía que fingir que no estaba asustado, para poder sacarnos de ahí pues viendo la cara de mis primos, ellos creían que el demonio estaba ahí. No dijeron nada, ni nombraron al Señor de las tinieblas, estaban cuidando sus palabras en presencia del mal más absoluto. Eso era algo que yo no entendería hasta tiempo después cuando me explicaron que jamás tienes que nombrar al mal en su presencia ni decir tu nombre. Miré hacia adelante y apunté la linterna más lejos, les dije que no había nada, que no se asustaran pues el pasillo seguía como cuando entramos, lleno de basura, pero sin rastro de alguien. Comenzamos a caminar a prisa, como podíamos íbamos agarrados entre nosotros y la mano me temblaba por lo que la luz se movía, o eso es lo que quiero pensar que pasó, pues cuando dio un salto de temblor mi mano, vi que algo salió de la derecha para meterse en un consultorio a la izquierda. Fue tan rápido que ninguno pudimos identificar nada concreto, pero Laura estaba segura que era como un animal. Germán comenzó a llorar, nos dijo que estaba arrepentido de haber estado jugando conmigo para que probara que no era un miedoso. Yo le dije que todo estaba bien, que ya faltaba poco para salir, que si seguía con eso me iba a encargar de reírme de él toda su vida. También me estaba muriendo de miedo, pero intentaba disimular el intenso aroma a muerto que olimos al mover la basura sobre el pentagrama, ya se estaba yendo, extrañamente había aminorado, aunque no había circulación de aire porque todo estaba cerrado. Mientras íbamos caminando a prisa sentí el calor del hocico de un animal a un costado y volteé la linterna para ver si no había algún perro. Al girar mis primos gritaron, luego Germán dijo que alcanzó a ver a un hombre parado al final del pasillo, justo en la subida de las escaleras. Yo no veía ningún perro o persona, pero estaba seguro que sentí algo raro. Regresé la linterna para iluminar las escaleras, pero no había nada ahí. Les dije que ya estábamos alucinando a causa del miedo y entonces Laura se soltó de nosotros,
tan rápido que Germán no alcanzó a impedir que se fuera. No había hecho ningún ruido mi prima, ni gritó ni dijo palabra alguna salió de su boca. Nosotros comenzamos a gritarle, le preguntábamos dónde estaba, le decíamos que dejara de jugar mientras yo apuntaba la linterna a todos lados para ver si podía encontrarla entre la oscuridad. No la vimos, seguimos gritando un minuto a lo mucho cuando escuchamos que estaba gritando de dolor. Corrimos hasta donde escuchamos el sonido detrás de nosotros y la encontramos tirada al lado del pentagrama, estaba llena de tierra, despeinada, con plumas negras pegadas al cuerpo, no sabíamos cómo había pasado eso. Olía a una mezcla de excremento, sangre o algo muerto. Lloraba completamente en pánico, mientras se intentaba quitar las plumas o algo invisible que la tenía tirada en el suelo. Cuando llegamos cerca de ella la jalamos para levantarla entre los dos y aunque logramos levantarla, sentimos que tuvimos que cargar como 100 kilos para poder llevarla con nosotros. Con la luz de la linterna brincando, apenas veíamos claro el pasillo, pero seguíamos derecho corriendo, abrazando entre los dos a Laura para sacarla de ahí. Cuando llegamos a las escaleras, Germán volteó a ver la oscuridad tras nosotros, no entiendo por qué, pues no se veía nada a simple vista, pero él me jaló de la playera y me gritó al oído que había una especie de gárgola detrás nuestro con ojos blancos. Sentí que el cuello se me llenó de una especie de presentimiento, como cuando te suda la espalda y se para cada vello advirtiéndote que algo está detrás de ti. Laura se tiró al suelo tapándose los oídos gritando que no quería saber lo que estaba ahí, que no volteáramos a ver. No hice preguntas y miré al frente, a la luz de la linterna, la apunté hacia las escaleras. Al momento que llegó la luz al final de las escaleras alcancé a ver un cuerpo de cabeza redonda, orejas puntiagudas y ojos amarillos que brillaban, me tragué el grito que quería lanzar al aire. En instantes esa figura desapareció. Convencido de que algo que no era posible estaba pasando, imaginé que lo mejor era salir, no importaba cómo o atravesando qué, teníamos que salir de ahí pero ya. Germán seguía viendo a la oscuridad, lo agarré y le dije que levantáramos a Laura del suelo. Dejó de contemplar a la nada con ojos de terror, regresó a la realidad cuando ambos jalamos a Laura para llevarla con nosotros y le dijo a su hermana que se calmara, que ya iban a salir de ahí. Comenzamos a subir las escaleras lo más rápido que podíamos, a pesar que no veíamos bien, llegamos hasta arriba sin problemas, pero los tres escuchamos claramente el sonido de un animal que nos roncaba, o quizás nos gruñía. El sonido era tan profundo y horrible que juro no haberlo escuchado jamás en mi vida. Germán gritó aterrado, comenzó a decir que eso era lo que había visto en la oscuridad, que ese sonido lo estaba haciendo esa especie de gárgola. Afortunadamente Laura lo agarró del brazo. Desesperada le decía que dejara de pensar en eso porque solo lo estaba atrayendo. Yo, que me había quedado justo a la salida del último escalón, le dije a mi primo que ya no se preocupara, que solo estábamos sugestionándonos por el susto, los demonios no existían. De una forma que no puedo describir más que como una quemadura por contacto de algo frío, sentí un dolor intenso en una pierna. La sensación de una mano que me agarró de la pierna izquierda me hacía temblar en silencio, no podía ni gritar, estaba en shock. Aquella mano me jaló hacia las escaleras haciendo que tirara la linterna al suelo. Escuché como una voz ronca y lejana dijo mi nombre en voz alta. Aquello me llamaba una y otra vez, sin decir nada más, la fuerza en que sentía el jalón hacia el primer piso era muy fuerte. Me fui hasta la mitad de las escaleras hacia atrás, pegando con el cuerpo de frente con cada escalón, afortunadamente no continuó esa fuerza. Me sangró la nariz del golpe, sentí que me pegué en todas partes del cuerpo, pero lo que más me dolía era el mentón y la nariz. El pie del que sentí el contacto helado seguía extendido hacia abajo, pero no había fuerza para seguir jalando de mí. Por instinto intenté patear con el otro pie esperando que lo que fuera me soltara, pero no sentí nada, solo daba patadas al aire. De pronto dejé de sentir el frío en el pie y corrí hacia arriba, me ayudé de las manos para llegar más pronto. En todo ese momento escuchaba cómo gritaban Germán y Laura,
pero nunca vi que hicieran el intento de bajar por mí. Cuando subí vi que la linterna estaba justo donde había caído al soltarla. Mis primos estaban alumbrados por la luz de la linterna, no se movieron, no sabían qué hacer. Agarré la linterna, fui directo hacia ellos y comenzaron a gritar diciéndome si seguía siendo yo. Les dije que eran un par de inútiles, que dejaran de llorar, que no era momento de estar preguntando tonterías. Con la fuerza que llevaba por miedo a que de nuevo me pasara algo, los agarré con fuerza de los brazos, me puse la linterna en la boca y comencé a correr con todas mis fuerzas hacia la ventana por donde entramos. En la huida Laura gritó que se le había salido un zapato. Germán seguía jalando a su hermana junto conmigo porque era más lenta que nosotros. La luz de la linterna rebotaba con cada paso que daba. Recorrimos los pasillos mientras veíamos que había cosas ahí, algo como caras de personas sonriendo que se confundían entre las sombras que dejaba atrás la luz de la linterna. Vi claramente como una mano completamente negra, con garras, salía de uno de los cuartos arañando el piso. También escuchamos algunas cosas como gritos o lamentos. Nunca hemos podido ponernos de acuerdo con eso, escuchamos o vimos cosas distintas. Yo estoy seguro que vi esa garra, también escuchaba sonidos de animal o pequeños sollozos, pero Laura dice que escuchó el grito de un hombre. Germán dijo haber escuchado el llanto de una mujer. Afortunadamente salimos corriendo sin que nada más pasara. Al saltar de la ventana, por el peso, quebramos un poco ese techo ya agujerado de la bodega. Germán se lastimó la rodilla cuando el suelo se dio bajo su pierna derecha haciéndolo quedar con el pie suspendido en la nada. Afortunadamente entre Laura y yo pudimos sacarlo de ese agujero. Después brincamos por la orilla a los botes y piedras por donde habíamos subido, seguimos el camino por el que habíamos entrado sin detenernos por nada. Al correr Laura se dio cuenta que me había cortado el mentón en la caída por las escaleras. Ella seguía apestando a animal muerto y Germán iba cojeando por la rodilla lastimada, pero aún así no nos detuvimos hasta que comenzamos a ver las primeras luces de las casas a lo lejos. No les extrañará que mi familia hizo un drama enorme, por las condiciones en las que llegamos, pero mantuvimos en secreto donde habíamos estado. Les dijimos que habíamos ido a otro lado y por error habíamos caído a una zanja. Solo la tía Manuela se enteró de aquello. Ella fue la que me dijo que de milagro habíamos podido salir de aquel hospital, pues seguramente esas ruinas eran usadas por invocadores del maligno. Yo trabajo como personal de intendencia para un hospital y casi desde que comencé a trabajar ahí, hace unos 5 años, fui asignada a la zona de quirófanos. Por lo regular las limpiezas son constantes, casi 2 o 3 horas tenemos que pasar a revisar que todo lo que se necesite sacar de basura se mueva rápido, y que lo que nosotros tengamos permitido limpiar que también se haga lo más rápido posible, ya que los que llegan a esterilizar los quirófanos pasan haciendo su trabajo muy rápido. Ya que es una zona que está en constante movimiento por la urgencia que pueden tener algunas operaciones. He estado en todos los turnos limpiando esa zona y jamás he sentido tanto cansancio como cuando hago el trabajo durante las madrugadas. Siempre el ambiente se siente más pesado, sobre todo cuando hay algún paciente muy grave que ha sido ingresado de emergencia a operar. Parecería una coincidencia, pero después de pasar tantos años en ese lugar, no me queda duda de que la vibra de la gente se contagia en el lugar. También los doctores estudiantes me han contado que hay lugares donde no pueden estar durante la madrugada, que les da una sensación de temor o que han llegado a ver claramente cómo se mueven algunas cosas. Todos los que frecuentamos las zonas de quirófano sabemos que pasan situaciones inexplicables que provocan el miedo a quedarse solos en ciertos lugares o estar trabajando sin compañía. Uno de esos lugares es justo a la entrada de los quirófanos, el lugar donde acomodan a los pacientes antes de entrar. Es un espacio que cuando está solo, porque en ese momento no hay paciente en espera o más personal, pues están descansando, nadie se puede quedar solo porque termina por salir corriendo de ese lugar.
Entre las cosas que me pasan seguido cuando estoy sacando basura o limpiando las áreas de trabajo de las enfermeras o médicos, he llegado a ver cómo alguien se asoma entre las cortinas que dividen los espacios entre camillas. También he sentido cómo ponen fuerza en el trapeador para que no lo pase por algún lugar. Soy de las que menos he sentido estas situaciones, pero hay algunas compañeras que les han pasado cosas como que les jalen el cabello o que les tiren sus cosas al suelo. Muchas personas que entran a trabajar en intendencia y pasan la noche en esta área, no regresan más, piden su cambio a otra zona o turno. En el caso de los que trabajan como enfermeras, médicos o camilleros también ha pasado lo mismo, muchos piden cambiarse, pero la mayoría están acostumbrados a los movimientos raros, a las situaciones escalofriantes. Creo que existen esas cosas y por eso las respeto. El verlas sin que te las cuenten es diferente a solo escucharlas de los demás. Solo los pocos que trabajamos de planta en esta área por la madrugada, hemos podido sobrellevar estos pequeños sustos. Incluso los médicos que ya tienen años operando aquí, le tienen mucho respeto a esta zona. Solo un caso extremo ha sucedido, el caso de una pobre enfermera joven, una muchacha llamada Claudia. Ella era una chica que tenía poco de haber terminado sus estudios para poder estar trabajando con pacientes operados, era una chica muy ruda, por decirlo así. Cuando algunos comenzaron a intentar asustarla con los cuentos de las cosas que pasaban en ese lugar, ella dijo que no les creía nada y que además no le interesaba pensar en esas cosas, porque para ella lo más importante era cuidar bien a sus pacientes. Desde el principio demostró tener carácter para poder hacer su trabajo, pero desde ese momento pensé que podría que no soportara mucho cuando le pasara alguna cosa inexplicable. No era mala persona, jamás llegó a tratar mal a alguien, era respetuosa, aunque intensa con su trabajo y nunca la vi hablarle mal a algún compañero. Era muy activa, aunque no hubiera pacientes se preocupaba porque las cosas estuvieran bien, dispuestas en caso de necesitarlas y seguido me contactaba porque le gustaba cómo hacía mi trabajo, era de las que les gustaba que las cosas estuvieran impecables. En más de una madrugada llegamos a hacernos un poco de compañía, cuando tenía que quedarse alguien de guardia mientras sus compañeros descansaban, un poco esperando a que llegara cualquier urgencia. Cuando ella se quedaba me mandaba a buscar para poder platicar un poco, no llegamos a ser tan cercanas como para decirnos amigas, pero sí nos llevábamos muy bien cuando nos veíamos. Cuando conversábamos siempre trabajamos, yo me ponía a recoger y limpiar, ella platicaba conmigo revisando cosas, esperaba indicaciones, no daba espacio a la flojera, era muy seria con el trabajo. Cuando estábamos platicando por la madrugada, pasó en más de una vez que veíamos rodar de la nada las plumas que estaban acomodadas al lado de las tablas para expedientes, pero ella solo las recogía sin darles la menor importancia. Lo extraño es que tras colocarlas en el mismo lugar volvían a caerse, rodaban sin detenerse muchos metros. Esas serían las primeras manifestaciones que comenzarían a pasar siempre cuando ella estaba en el lugar. A veces le decía que eran los espíritus, que lo mejor sería dar una pequeña plegaria por ellos para que pudiera trabajar sin más problemas, pero no creía en eso, solo me dejaba hablándole sin hacer caso a lo que decía. Imagino que era lo mejor que podía hacer para no ser grosera conmigo y callarme. Pasó el tiempo, seguíamos con la rutina normal del trabajo y una noche la vi molesta en el pasillo a la entrada del quirófano, estaba llamando por teléfono, cuando me vio llegar colgó. Después me contó todos los detalles de su molestia. Me dijo que una de las chicas que estaba de guardia con ella, le había dicho que habían visto a una sombra de mujer salir de la nada por el pasillo. Por el susto había salido corriendo sin pensarlo, pero de todas formas quería avisar que se iba a estar un rato fuera del hospital para recuperarse, porque el miedo no la dejaba poner ni un solo pie cerca de la entrada al hospital. Claudia estaba demasiado enojada, pensaba que todo era un cuento para dejar de hacer su trabajo. Ambas habían peleado, también ella había visto cómo se movían algunas cosas, pero hacer un cuento fingiendo que algo así pasaba en los quirófanos. Era un cuento increíble que no podía pasar por alto y quería reportarla con la supervisora.
Me preguntó si yo también había visto cosas así y le contesté la verdad, que sí, pero que muchos ya estábamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas que si no me creía podía preguntar a otros. Me dijo que ella jamás había visto algo así. Para dejar en claro el por qué ella no veía nada de eso, le insinué que no pasaban tan seguido, que eran de vez en cuando. Claudia se quedó un rato quejándose de su compañera, luego se metió a seguir con los detalles que faltaban mientras esperaba que pasaran a la siguiente persona que estaban valorando para cirugía. Me dijo que podía irme, así que salí de aquel lugar con la idea de que también yo la había molestado. Seguí con mi trabajo. Esa noche no fui a realizar el aseo a la entrada de los quirófanos porque me tocó la parte externa, pero por la mañana al salir del turno me encontré con Claudia, que venía con un café en las manos. Me dijo que por fin su compañera había entrado a hacer su trabajo, pero que estaba cansada de tanta tontería y claramente comenzó a quejarse de las situaciones paranormales, comenzó a reclamarles a los supuestos fantasmas. Decía que ella estaba ahí para trabajar, que tenían que dejar en paz a los vivos y que ella no tenía la culpa que les pasara lo que sea que les pasó para que estuvieran dando lata. No quise decir ni media palabra, ella solo se despidió de mí, diciéndome que no entendía cómo podíamos creer las personas en esas tonterías. De camino a mi casa me puse a pensar lo importante que es respetar a los muertos. Quizás no me sentía asustada totalmente cuando pasaban a moverse algunos trapos o se apagaban y prendían las luces de la nada, pero algo que jamás me iba a atrever a hacer sería renegar de eso o a culparlos de una mala noche de trabajo. Al final no sabemos por qué pasan esas cosas, pero siempre he tenido el presentimiento que puede ser malo no respetar eso. Tras aquel montón de quejas ante sus superiores, parece que las cosas empeoraron para la pobre Claudia. No me tocaba verla seguido porque comenzaron a dejarme en partes externas a quirófanos, pero las compañeras comenzaron a contarme que siempre que estaba ella presente, algo raro pasaba en el turno. Incluso comenzó a llevarse muy mal con todas sus compañeras. La noche en la que yo había ido a saludarla no había sido la excepción. Mi amiga Carmelita me dijo que había comenzado a tenerle mucho miedo al pasillo que llevaba a los quirófanos, algo estaba ahí y no era bueno. Ella era muy religiosa y le había querido regalar una pequeña pulsera con una cruz de San Benito a Claudia, pero ella rechazó el regalo amablemente. Después de eso, siempre les dijo a todos que la maldad en ese pasillo también tenía que ver con la maldad en esa enfermera. A pesar de que le insistieron, ella no tomó la pulsera, pero cuando Carmelita se la dejó en su silla para que se la quedara, la chica la tocó para regresársela, la medalla se cayó del hilo, parecía que simplemente se había salido de su lugar. Cuando Claudia quiso regresarle la pulsera rota a Carmelita, ella no la tomó de regreso y le dijo que podía tirarla a la basura porque estaba llena de maldad. Así también el personal de limpieza comenzó a ver con malos ojos a la enfermera. Para evitar habladurías o problemas me hice la sorda, no continué con los chismes de las cosas paranormales que le pasaban, simplemente dejé que pasaran cuando me tocaba estar en la misma área, sin hacer o decir nada. Comenzó a pasar que casualmente se caían todas las sábanas limpias de su lugar de forma antinatural, aunque ella comenzaba a hablar mal del personal de lavandería pues creía que no estaban haciendo bien su trabajo. También se quejaba si dejaban mal acomodado todo, se quejaba al ver las cosas fuera del orden que ella acostumbraba y demás cosas. Para evitar problemas solo le sonreía y seguía la corriente, pues yo misma había comprobado que todo estuviera bien acomodado, para poderme mover en el pasillo, por lo que se me hizo extraño que las cosas estuvieran de la nada cayéndose. Poco a poco se acumulaban las manifestaciones, tanto que pasaron de ser una o dos cada varios meses a convertirse en situaciones de cada día para ella. Como ya no me parecía normal, comencé a llevar un rosario conmigo todo el tiempo. Era mejor sentir que algo del poder divino me protegía en lugar de dejar las cosas a la deriva. Sentía el presentimiento de que algo peor podía pasar si ella estaba cerca. Claudia tenía el carácter cada vez más irritable, pasó de ser atenta y trabajadora a estar todo el tiempo molesta buscando problemas para hacerle ver a los demás que no estaban haciendo bien su trabajo.
Así fue que los demás, que pasaban guardia con ella, comenzaron a dejarla sola mientras ellos descansaban un poco o se iban a cenar, la hacían a un lado. Una noche de tormenta, que estaba completamente solo el quirófano, me comentó que prefería estar sola haciendo su trabajo y justo cuando iba a intentar hablar con ella para decirle que pensara un poco más tener esas peleas con sus compañeros, la luz comenzó a parpadear intermitente en toda el área. Ambas nos sorprendimos, yo dejé caer la ropa sucia que traía en las manos y me persigné. Sentía que no era normal todo eso, pero Claudia se enojó en segundos, fue al teléfono tropezándose con todo a su paso por la intermitencia de la luz, marcó furiosa al departamento de mantenimiento. Pues esperaba que arreglaran el problema antes de que algún paciente apareciera. Al parecer no contestaban en la línea, ella comenzó a enojarse mucho más y entre que se apagaba y prendía la luz, sentí que un calor súbito se apoderó de todo el lugar. Después escuchamos cómo los aires se prendieron a toda capacidad. Pero ese calor mantenía el lugar con un ambiente muy pesado. Ya me estaban flaqueando las piernas, quería salir de ahí cuanto antes, cuando la señorita Claudia se fue hablando para sí misma y, cuando le dio un golpe a una de las cortinas para apartarla del camino, ambas vimos como una figura negra apareció justo detrás de la cortina para desaparecer en segundos. Claudia se fue de espaldas y quedó sentada en el suelo, le grité si estaba bien, pero volteó con la cara tan pálida como una vela. Me preguntó si yo también había visto eso, asentí aterrada. Poco a poco fui recogiendo la ropa que tiré, los materiales de limpieza que llevaba conmigo y le dije que saliéramos un poco a tomar aire para recuperarnos del susto que nos habíamos llevado. Ella se negó, se paró mientras se sacudía el uniforme, me dijo que le gritara si alguien venía, iba a ir a despertar a quien se iba a quedar cuidando para ella ir directo con los de mantenimiento a quejarse. No volvió a hablar de lo que vimos. Parecía que quería disimular el susto que se llevó, pues ella a cada momento que podía negaba que esas cosas pudieran pasar, pero sin problema renegaba de esos muertos que le quitaban el tiempo. Pensé que las cosas se quedarían así, nunca podemos imaginarnos que las cosas que aparecen en las películas de terror están basadas en algo que de verdad pasó. Durante una noche, mi jefe me pidió que lo acompañara a esperar al camión que iba a llegar a traer los materiales de limpieza que serían repartidos para la limpieza de todo el hospital. Aproveché el momento para salir a fumar un cigarro, despejarme un poco y platicar con los compañeros. Después de unos minutos conversando comenzó el caos. Escuchamos cómo gritaban los guardias de seguridad, decían que había ocurrido un problema en los quirófanos. Salí corriendo para revisar lo que pasaba, cuando llegué a la entrada estaban varias cosas tiradas, una computadora, hojas, material del hospital y además todas las camillas estaban movidas. Los guardias estaban revisando las cámaras para ver quién había entrado para hacer todos esos destrozos, y entre lo que hablaban todos, escuchamos unos gritos de auxilio. Era una mujer que gritaba que la sacaran de algún lugar. Nos quedamos en silencio para escuchar más claro de dónde venían los gritos, pero todas las alarmas contra incendio comenzaron a escucharse. Los guardias comenzaron a revisar todo. Algunos médicos y personal habían sacado a la zona de reunión a las personas que esperaban a sus pacientes en las salas de urgencias. Nos evacuaron para revisar el problema, pero no había nada que indicara que realmente hubiera un problema. Cuando comenzamos a regresar a nuestros puestos de trabajo escuchamos los gritos de auxilio de nuevo y se regresaron 2 hombres de seguridad a buscar en donde se escuchaban. Nos sacaron de nuevo a todos los intendentes mientras revisaban, pero como no podía quedarme tranquila, fui a buscar al jefe a la caseta de seguridad. Él estaba dando indicaciones por la radio y miraba por las pantallas para localizar a la persona que estaba gritando. Le pregunté si realmente creía que era alguien y no un algo lo que se escuchaba. Me dijo que dejara de decir tonterías, que se escuchaba claro la voz de una mujer que gritaba, pero que no podían saber de dónde venían los gritos. Tras un largo rato de búsqueda, encontraron el lugar donde venían los gritos, era un pequeño cuarto donde se almacenaban algunas herramientas.
El lugar estaba hacia el fondo del hospital, cerca de la zona de abastecimiento. No la podían localizar porque, al parecer, los gritos se filtraban por un ducto de ventilación y se dispersaba el sonido por todos lados. La persona que gritaba fue localizada y resultó ser una enfermera. Ella se había metido a ese almacén, pero se había quedado atrapada, así fue que decidió intentar salir por el ducto de ventilación, pero este era demasiado pequeño y la hizo quedar atorada. Tras el gran movimiento de retorno a pacientes, cuidadores y personal del hospital, todo regresó a la normalidad. Se descartó algún incendio u otro problema dentro de las instalaciones y los quirófanos comenzaron a utilizarse, comenzaron las programaciones matutinas y yo continué con mi trabajo hasta la hora de salida. Pero se me hizo raro no ver a Claudia en todo ese rato. Por curiosidad fui a preguntar lo que había pasado. Me daba una mala sensación el saber que ella no estaba por ningún lado. Cuando llegué a la caseta de vigilancia había muchas personas preguntando por lo que había pasado con las alarmas contra incendios, pero no se dejaba entrar a nadie. Cuando pude ver a la persona que decían había causado todos esos problemas me sorprendía al ver que era Claudia. Más que sorprendida por verla, estaba intrigada. Toqué la ventana y el guardia me hizo un ademán de que me fuera. La pobre chica se veía muy mal, estaba llorando, pero sin hacer ninguna expresión, en shock miraba a la nada mientras las lágrimas salían de sus ojos. Los guardias le preguntaban cosas, los vidrios no dejaban escuchar bien lo que era, pero por las caras de ellos parecía que no le estaba preguntando nada agradable. Como le tenía aprecio decidí esperar a poder hablar con ella, así que fui a cambiarme el uniforme y me esperé fuera de la caseta, sentada junto con los guardias que esperaban su hora de salida. Tras unas 3 horas de interrogatorio Claudia salió de la caseta, me dirigí a ella y le di un café helado que compré para ella. Al mirarme se abalanzó a mí hasta abrazarme fuertemente, haciendo que me sintiera rara e incómoda porque no teníamos una relación tan cercana como para que ella se comportara así. Me dijo que al fin la habían dejado salir de ahí porque ya no sospechaban que estuviera haciendo algo ilegal o contra el hospital por las raras condiciones en las que la habían encontrado. Tras revisar las cámaras de seguridad no habían descubierto nada raro, ella había salido de ahí, pero tenía que ir a reportar lo sucedido a jefatura al día siguiente. Le dije que la acompañaba hasta su carro, ella accedió y mientras caminábamos no sabía cómo preguntarle lo que había pasado, se veía demasiado alterada, aún temblaba de las manos. Parece que ella adivinó o se imaginó lo que quería preguntarle, así que me dijo que iba a decirme lo que había pasado, solo temía que alguien de sus compañeras escuchara lo que iba a decirme, como ya era tarde. La calmé diciéndole que las personas del turno nocturno ya no estaban, así que podía hablar sin preocuparse. Me contó lo siguiente. Ella estaba, más o menos a las 3 de la mañana, revisando que las notas de la cirugía que acababa de terminar estuvieran en orden. Era el último paciente que tenían en recuperación, así que al irse el camillero con él, ella se había quedado sola con la jefa del turno. En cuanto habían terminado los pendientes, la jefa Isabel le había dicho que quería ir a comprar algo de comer, que la dejaba cuidando hasta que llegaran las otras 2 enfermeras del turno de cenar, luego podía irse a dormir un rato. Al momento de quedarse completamente sola, revisó que todo estuviera en orden como acostumbraba y se sentó en una de las sillas a descansar, comenzó a quedarse dormida, pero en uno de los parpadeos vio a una persona cruzar la puerta hacia los quirófanos. De un salto se levantó pues nadie podía estar ahí, a menos que hubieran olvidado algo, pero decidió revisar. Al cruzar la puerta no vio nada, solo la puerta automática del último quirófano comenzó a abrirse y cerrarse sola. Cuando se acercó la puerta dejó de moverse, pasó la mano por el botón de apertura para abrirla, pero no se abrió o cerró, luego intentó usar la manija manual pero tampoco se abrió. Miró hacia adentro, la luz estaba apagada así que no pudo ver nada. Se regresó por el pasillo para ir a buscar a alguien que pudiera revisar a la puerta, pero ésta se volvió a abrir y se prendió la luz. Sintió miedo, aún así,
fue a ver si podía saber lo que le estaba pasando con la puerta, pensó que podrían estar fallando los cables de la luz o algo. Entró despacio al quirófano viendo todo, pero no se veía nada fuera de lugar. Después la puerta se cerró tras de ella, las luces comenzaron a parpadear y alcanzó a ver entre la plancha y un ventilador, como una sombra o la figura de una persona que estaba mirándola. No tenía rostro, ni se distinguía nada más en él. Cuando la luz dejó de parpadear, ella quedó completamente a oscuras, gritó, después corrió hacia la puerta, pero el botón no se activaba y comenzó a sentir que algo la iba a tomar de la espalda. Estaba atrapada a oscuras con algo que la estaba acechando. De un golpe a la puerta se abrió y salió lo más rápido lo que pudo, hacia el control de enfermería, pero como no había nadie, no supo qué hacer, así que se quedó dándole vueltas intentando calmarse porque sentía que se iban a reventar sus oídos a causa del martilleo de su corazón que iba a toda velocidad. Tomó aire, estaba intentando razonar lo que había sido aquello cuando la luz comenzó a parpadear de nuevo. Ahora había sido primero en los quirófanos, después en el pasillo de salida, hacia donde estaba y luego en el control de enfermería. No supo qué hacer, así que intentó marcar por teléfono a la jefatura del hospital, cuando vio una pequeña sombra entre las camas de recuperación. A pesar de que no tenía ojos esa cosa que la veía, ella sabía que la miraba. Sin pensar, debido al pánico, le arrojó el celular esperando pegarle, pero este cayó lejos sin tocar a la sombra. Ella corrió de nuevo para escapar de esa sombra, miraba a todos lados buscando a alguien que la ayudara, pero era como si el hospital estuviera desierto. Confundida fue hacia el lado opuesto de la salida de emergencia, llegando hasta la puerta del pequeño cuarto de almacén, entró y cerró la puerta por dentro esperando que desapareciera aquello. Comenzó a buscar cómo prender la luz del cuarto, pero no la encontró. Se acordó que el celular lo había quebrado por aventarlo y comenzó a pedirle a Dios, cuando comenzó a escuchar golpes rudos en la puerta. No pudo contener su terror más, así que comenzó a gritar que alguien la sacara de ahí, luego escuchó cómo las alarmas sonaban y pensó que se iba a morir encerrada en caso de que fuera un incendio. Ese cuarto pequeño a oscuras ya no la asustaba, le aterraba más pensar que iba a morir quemada, por lo que juntó algunos botes, que estaban regados en el cuarto para poder subirse en ellos y buscar algún ducto de ventilación para escapar. Al momento de apilar algunas cosas, sin pensar siquiera si sería imposible para ella escalar aquello, comenzó a subir hasta que sintió una reja. La quitó, con las manos revisó si podía caber en el ducto y comenzó a meterse en el pequeño espacio brincando desesperada hasta que se cayeron los botes dejándola colgada. Como pudo entre la oscuridad, alcanzó a meter la mitad del cuerpo en la entrada del ducto, pero se dio cuenta que no podría salir o moverse por ahí ya que se quedó atorada. Fue así que, implorando a todo lo que existiera, comenzó a pedir auxilio como loca para poder salir de ese lugar. Afortunadamente la alarma se había apagado, no escuchaba nada más y aprovechó a gritar lo más fuerte que pudo. En minutos llegaron por ella, ni siquiera pensó en esperar a una escalera para que la bajaran, ella misma saltó sobre los botes lastimándose los tobillos. Al llegar por ella, los guardias de seguridad pensaron que estaba bajo los influjos de alguna droga o había perdido la razón. Fue por eso que había terminado en vigilancia en la caseta de seguridad y ahora me contaba todo, esperando que esa cosa no la siguiera hasta su casa. Yo le creí todo de inmediato, parecía una historia demasiado elaborada para inventarla, además su cara hinchada por tanto llanto era imposible de fingir. Cuando llegamos a su carro la abracé, le dije que tenía que buscar ayuda en una iglesia, pero ella me dijo que no entendía de qué iba a servir eso, pues ella no creía que, así como en las películas, un padre fuera a hacerle un exorcismo para ayudarla. Una y otra vez intenté hacerla entrar en razón, le pedí que buscara ayuda espiritual, pero me dijo que ya estaba dudando de su cordura, pues si realmente estaba loca, tendría que ir de inmediato al psiquiatra. No insistí más, la dejé que se desahogara otro rato mientras repetía una y otra vez detalles que comenzaba a recordar de aquel encuentro con el hombre sombra.
Entre más me contaba detalles, más me convencía de que esa pobre muchacha había presenciado algo terrible. La dejé irse sin decirle más, no pedí su número o le pregunté si podía ayudarla, simplemente la dejé ir y ya no vino al día siguiente a trabajar. Los rumores entre el personal variaban, unos decían que se había dado de baja porque fue detectada con ansiedad peligrosa, así que se había ido a recuperar con unos familiares. Otros decían que si se habían robado algo, cuando ella había fingido ese ataque de pánico. En las cámaras de seguridad no se veía nada, solo podíamos verla corriendo de un lado a otro, incluso cuando arrojó el celular cayó directo en una pared destrozándolo, no se veía nada raro, parecía que ella estaba en una crisis de locura o algo peor. Nadie decía nada, todos comenzamos a dejar de hablar o preguntar del tema poco a poco. Me encantaría decir que después de lo que vio Claudia todo se calmó para bien en esta área del hospital, pero no fue así, fue cada vez empeorando más y más. Hasta hoy el hospital ha caído en mala fama, son cada vez menos los pacientes que podemos ver aquí, así que me preparo para lo peor, quizás vayan a cerrar el lugar pronto. Relatos escritos y adaptados por Patricia González.